Del Meta, ondas artísticas. El maestro Miguel Roairegui es un prolífico artista llanero, con más de 30 años de experiencia, ha realizado obras monumentales, esculturas y pinturas. Ondas Artísticas saluda a todos aquellos entusiastas del arte, también a quienes sienten la inquietud por conocer más en cuanto a su obra. Bienvenido a Ondas Artísticas en Ondas del Meta, Miguel. Gracias, Oscar, muy amable por esta oportunidad de contar quién soy a tus seguidores. Bueno, ¿cuántas obras has hecho? Muchas. Básicamente, yo soy pintor, pero he pintado desde los 14 años. He vendido obras desde los 14 años. Y al regresar de Europa, me formé también una parte de mi vida en París. Decidí, el hecho de ver obra pública en Francia me convenció de que yo podía hacer obra pública en mi región. Entonces, al regresar de Europa me casé con una llanera, volví a mi ciudad porque yo nací acá, a pesar de que toda mi formación fue en Bogotá, pero regreso a Villavicencio y me instalo acá, me caso acá y presento proyectos de obra pública, de escultura, murales, y afortunadamente se han realizado más de 30 obras. 30 obras monumentales. Monumentales, sí. Aparte de la pictográfica, la parte de la pintura es mucho más extensa y hay que agradecer que a la edad que tengo sigo pintando. ¿Y cuáles destaca? ¿Cuáles crees que hay que pueden dar una introducción a lo que es completamente tu obra? ¿Cuáles son esos monumentos? No, pues hay unas esculturas icónicas de 21 metros en el Centro Geográfico de Colombia, es un honor. El obelisco alto de Menegua es el Centro Geográfico de Colombia. Está allí hace 23 años, 30 años hace que se hizo, está allí. De envergaduras grandes como Arco Puerta al Paraíso, que está en la ciudad de Puerto Gaitán, es como la entrada a Puerto Gaitán, que tiene 32 metros de base y 23 metros de altura. Entonces son obras muy grandes, pero también muy alegres, o cuentan cosas, o expresan la alegría. Exacto, la gente las asimila, se las apropia, porque por ejemplo hay algo muy jocoso, en Puerto Gaitán dicen ya no hay que ir a París para conocer el arco, venga a Puerto Gaitán. Es bonito cómo se lo apropian. Bueno, y en el caso de Villavicencio, ¿qué podemos encontrar acá? Aquí hay una que es muy linda, que se llama Vuelo Libre. Cuando tú vienes de Bogotá, antes de llegar a los túneles de Buenavista, hay una parte plana y de pronto ves dos aves que están a 16 metros de altura, volando. Son aves en cobre, una simbología de las garzas, pero es como una bienvenida llanera. Y la escultura dice, ya estoy llegando al llano. Antes existía la opción de llegar a Buenavista, en la antigua carretera, y ver el llano. Ahora entras por un túnel y ya llegaste al llano. Ese es el sentido de poner esa escultura antes del túnel. ¿Esa escultura se llama? Vuelo Libre. Vuelo Libre. ¿Cuál otras tenemos acá? Forjadores de Paz y Progreso, que está en la avenida 40, que reúne un poco las etnias que formaron el actual Villavicencio o el Meta. Está el llanero tradicional con su caballo, se hace un homenaje a la mujer, al indígena y al hombre de color. Esas etnias crearon lo que hoy es el Día del Meta, lo real del Meta, y todos están hablando o tratando de subir una rueda dentada, el desarrollo. Entonces todos procuran unirse a hacer un esfuerzo a llevar el desarrollo. Un poco la simbología que manejas. En cuanto a técnicas, ¿qué materiales? En cuanto a pinturas, ¿podemos encontrar óleos? ¿Qué podemos encontrar en cuanto a técnica? Como te decía, soy pintor. Yo tengo una formación de arquitecto. Mi obra es lo que te contaba. El arte se divide en abstracto y figurativo. Yo soy figurativo y dentro del figurativo soy paisajista.
pero mi paisaje es creado, no es tan real en el hecho de basarse en un sitio específico. A pesar de que le hago un tributo al piedemonte llanero, al bosque húmedo tropical, sigue siendo muy imaginario. Fíjate en este cuadro. Un poco explícanos este cuadro. Este cuadro es un homenaje a Río de Janeiro. Ah, Sí, es ¿cómo se conecta con Brasil? exacto, es como la tranquilidad que sentí al llevar una obra a Río de Janeiro y estar en Río de Janeiro con mi señora un tiempo. Esa ciudad enamora. Entonces, al llegar de nuevo, le rindo un tributo desde mi lenguaje a Río de Janeiro. Y, es decir, tomas elementos de acá muy propios Exacto. y los llevas y los plasmas, los expresas. Pero mira, cuando la directora del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro vio mi obra, me dijo que yo no era colombiano, que yo era brasilero. Entonces, también te arraigas donde, Exacto, donde están tus obras, se arraigan al eso lugar. fue muy bonito. ¿No? O sea, no soy colombiano, entonces sean brasileños, y es bonito. Hablabas del obelisco del Alto de Menegua. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? Porque hay como un tema de pronto como antropológico, hay varias figuras. Yo conocí el llano real a los 12 años, porque desde muy pequeño mi casa materna era en Bogotá y volvimos a Bogotá. Pero hubo un viaje fantástico que cambió mi vida. A los 12 años vinimos a Oropue. Salir a las 4 de la mañana de Bogotá por una carretera angosta, sinuosa. Llegamos aquí como a las 2 de la tarde, dormimos acá. Pero mi papá, como ya conocía, había dirigido estas carreteras, decía, tenemos que llegar al alto De Menegua, de Menegua. donde queda el centro de Colombia. Mi papá adoraba ese sitio. Inclusive hay quienes dicen que Luna Roja se compuso en Arauca. No, se compuso acá. Interesante. ¿Sí? Mi papá era amigo del médico compositor de Jorge Villamil. Porque mi papá, como te dije, al salir del llano lo trasladan al Huila. Mi papá era también ingeniero, pero músico. Y creó una amistad con Jorge Villamil por la música. Que era compositor, también creo que cantaba. Sí, sí, era un personaje, médico también. Y paramos en Buenavista. Cuando muere mi papá, regreso a Europa, como te decía, yo dije, tengo que hacer un homenaje a Dios premió a Puerto López con el Alto Menegua. ¿Sí me entiendes? Es algo espectacular, es hermoso. Verbo alrededor. Es muy lindo. Yo quería hacerle un homenaje a mi padre, pero uniendo todo lo que significaba el hecho de que sea el centro geográfico de Colombia. Sí, es que es importante marcar que es el centro de un país. Tú te puedes parar ahí, dentro del obelisco, y hay un mapa de Colombia. Y es grandioso. Parado en el centro de tu país. Eso le han dado caracteres, particularidades místicas o sí, esotéricas. Pero bueno, para alguien que llega allá, ¿cómo es la invitación a interpretarlo o a entender la intención del artista? El concepto es que es un obelisco, pero también un tótem. Los obeliscos egipcios son grabados. En su técnica, que es terracota, tiene los volúmenes hacia afuera, que se vuelve un tótem americano, que es una forma que existe desde Alaska hasta la Patagonia. Sí, es mesoamericano el lenguaje, antes de los españoles. Entonces es como unir el concepto egipcio y lo americano y contar en sus 4 costados. Bueno, ese cierra en una pirámide en acero que es una escala de Giza. De la pirámide egipcia, es una escala. Es un encuentro también de culturas, ¿no? Exacto. De la cultura occidental que tiene un origen. Exacto, pero en sus caras hay una cara que me gusta a mí mucho, que es la mesoamericana. Antes del descubrimiento están los pictogramas del raudal del Guayabero, hay una urna funeraria Guayupe, hay una pimpina sáliva de Oropue para llevar agua, entonces, y una relieve de un árbol samán. Ahora vemos uno que tenemos acá en metal.
Sí, ya es que los indígenas no tumban los grandes árboles. Son parte de sus deidades, en general en toda América, no simplemente los nuestros, los orinocenses o amazónicos, es en toda América se respetan los grandes árboles, porque ahora veo que hay una camioneta japonesa que se llama Sequoia. Sequoia es el árbol más grande y más antiguo del mundo. Está en América, en Norteamérica, sí, pero ya pusieron ahora. Pero también cómo se extiende la cultura a otras partes, pues también puede ser una invitación a conocer, no sé. Exacto. Entonces, hasta ese punto llega el concepto de lo ambiental. Lo ambiental. Porque usted está comprando el carro más robusto, pero tiene un lenguaje ambiental y de protección. ¿Tus obras quieren expresar protección? Sí. O sea, cuidado a la naturaleza. Gracias a Julieta, mi hija, y a Yamile, mi señora, que son como, Yamile es mi manager, por la tierra, la que maneja la parte real, la pragmática, la comercialización. Estamos llegando a un mercado que siempre he querido llegar, al de la gente joven, a la gente muy joven, y quisiera que mi pintura avanzara a un punto hasta que un niño muy joven se emocionara, lo sintiera, lo viviera. Ese es como el deseo que uno tiene como artista. Es parte de la expresión de tus obras de que es una invitación a la protección y al cuidado ambiental. Sí, estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, en la historia del arte hay distintas corrientes o escuelas estilísticas como el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, formalismo, modernismo, cubismo, expresionismo. ¿Cuál sería esa corriente, o podemos estar hablando de una corriente propia, regional, autóctona, o qué elementos podemos ver ahí? No, de acuerdo, de acuerdo, dentro de lo que hablábamos de abstracto y figurativo, porque el siglo XX fue el que cambió todo. No había pintura abstracta en el siglo XIX. En el siglo XX con Picasso y los que se empieza a está implícito en el término, abstracción. Abstracción. Sí, tienes que conocer una realidad para poderla abstraer. Se especula mucho. No hay a quien enreda una pintura y tiene que pararse al lado para explicar qué quiso pintar. ¿Qué intención tuvo el artista? Entonces, en ese caso, ¿sería como una corriente propia? ¿O tiene, Mira, Fernando Botero dice, la pintura nunca va a morir. Y yo veo, ahora con un computador tú puedes hacer arte. Sí. Pero si yo me demoro 4 o 5 meses haciendo un cuadro, la gente empieza a entender y a valorar que hay que volver a la pintura. O por lo menos en mi caso, por fortuna, funciona en el sentido de que la gente sabe que está hecho por un artista, no por un computador. Y a ti mismo también se le da un valor y también se puede estar hablando de una... Hay una lógica correspondencia. Sí soy paisajista, tuve marcadas influencias del maestro Ariza en Colombia. ¿Cuáles fueron tus influencias? Por eso, del maestro Ariza en Colombia, que fue un bogotano que empezó con el paisaje cuando no era habitual el paisaje, tampoco. Inclusive Marta Traba lo desechó dentro de los protegidos. A él le tocaba vender en Panamá o en Estados Unidos, pero él creó una corriente hermosa del paisajismo andino. ¿Sí? Antonio Caro también es otro, creo. No, Antonio Caro era más conceptual. Es que el retratista, creo que era como de retrato. No, Antonio Caro murió hace poco y por eso lo tienes como referencia. Antonio Caro era un artista conceptual. Es famoso porque creó Colombia con la sede de Coca-Cola. Coca-Cola lo demandó y él le pleiteó a Coca-Cola y ganó. Sí, él ganó el pleito con Coca-Cola, tenía derecho a utilizar la sede de Coca-Cola. Pero Antonio Caro, por ejemplo, en la universidad, él era un conceptual, hacía arte conceptual. Que es, estoy confundido, es Campuzano, creo que es el que toma... pero esos son la escuela de la Sabana. Gómez Campuzano. Gómez Campuzano. Son artistas de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX en Bogotá. Básicamente en Bogotá y en Medellín. Y que es un paisaje muy andino, muy histórico, muy de... El llano tiene muchos pintores, pero no tiene academia, no tiene una escuela superior de arte. Hace falta. Hace falta. Entonces un poco se cae el que
Los pintores locales, no demerito su trabajo ni su técnica, pero la parte conceptual del tema se vuelve repetitivo. ¿Sí me entiendes? El color, el paisaje, la palma, un poco eso. Tú extiendes un poco más y también tratas de a quienes influencian por la obra de Miguel, pues también tengan como una visión amplia. ¿Qué mensajes envías a quienes quieren saber más de tus obras, de lo que tienes como legado? ¿Qué mensaje a todos aquellos que se entusiasman por el arte y quieren aprender? Oscar, el arte es hablar con Dios. ¿En serio? En serio. Siempre lo he considerado un privilegio. ¿Sí? Un privilegio sentarse y tratar toda una vida de recrear la naturaleza. Llevo 50 años, tú decías 30, pero realmente un poco más, porque desde los 14 años vendo. Toda una vida y no he llegado a la mitad del camino. ¿Sientes que todavía puedes...? No, ya sé que el único enemigo que tiene el verdadero artista es el tiempo biológico. Sí, yo tendría que vivir otra vida para lograr más o menos el destino que yo quiero llegar. Yo me baso en Bachelard, un filósofo francés contemporáneo, que dice: la línea del destino del artista es el trabajo. Hay momentos para aprender, para experimentar y para hacer, un tiempo. En ese tiempo de aprender hay incomprensiones, uno duda mucho. Yo pintaba la guerra, por ejemplo, dibujaba la guerra, yo no pintaba color, yo dibujaba la guerra. Yo me fui de este país dibujando la guerra, porque era un país en violencia. Europa me dio el color. ¿En serio? Y la identidad de lo que soy. Allá entendí que no puedo seguir machacándole a las personas lo que es cotidiano, lo duro que es la violencia. Tengo que crear un lenguaje como llanero, más suave, que tenga no solo por comodidad o por suavidad, sino que tenga un sentido más de conservación. Nosotros como seres humanos podemos pasar, ¿de acuerdo? Pero es la naturaleza la que estamos agrediendo y poniendo en riesgo. Tengo una cruz, yo no hice una cruz, vino el Papa. Cuando vino el Papa. La iglesia no la quiso. ¿En serio? Y la hicimos. Y tiene 9 metros, y fue lo primero que vio el Papa. Y después se puso en el Museo del Papa después. Pero siendo la cruz un símbolo de tortura, lo que hago es ponerle vegetación, darle vida. Porque el Papa escribió una encíclica que se llama Laudato Si, que empieza: alabado seas Madre Tierra. ¿Cuándo pensaste tú que un Papa escribiera una encíclica sobre el medio ambiente y la naturaleza? Y que reconocerá una deidad en la naturaleza, como naturaleza. Y es mi tributo a ese gran hombre que vino a mi pueblo. Eso es hermoso, decir, vino el Papa. Cuando supe que venía, ya, la cruz, en la mente, ya, hay que hacerla. La hicimos con la Cámara de Comercio y con 6 empresas, lo hicimos. Y se hizo. Y ahí está. Esa la encontramos. Está en el pueblito llanero, hay un museo del Papa, acá en Malocas, y la gente la ve. La gente la ve. Bueno, él es Miguel Roairegui, un artista prolífico de la región llanera, quien su legado hay que entenderlo, hay que conocerlo, y también invitados tanto a residentes y quienes vienen de otras partes a que, si vienen por acá, hay que conocer la obra del maestro Miguel Roairegui. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Oscar. Bueno, de todos modos, en las redes convencionales, en las redes también está, Roairegui, porque se van a sorprender en el sentido que somos un grupo familiar empresa. ¿Sí? Van a encontrar cosas divertidas, ropa, objetos, de todo. Llevamos 30 años haciendo alegría. Esa es la idea. 30 años trabajando con alegría. Muchísimas gracias, Oscar. Ahí estaremos.